¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en la increíble batalla microscópica que se libra, cada vez que tomamos un antibiótico? Es fascinante, ¿verdad? Totalmente. Hoy vamos a explorar justamente eso, el arsenal que usamos para atacar una de las defensas más cruciales de las bacterias, su envoltura celular. Exacto. Nos meteremos a fondo con los principales grupos de antibacterianos diseñados para romper esa armadura, los famosos beta-lactámicos, los glicopéptidos y también los lipopéptidos. Así es. Y para esto, nos basamos en material farmacológico bastante detallado, ¿no? Que describe cómo actúan, cómo las bacterias, se defienden generando resistencia. Que es un problemón. Enorme. Y cómo se usan estos fármacos que son, la verdad, absolutamente esenciales. La idea hoy es desglosar un poco cómo funcionan estos antibióticos clave. Ajá. Entender cómo las bacterias contraatacan, cómo se vuelven resistentes y por qué captar toda esta dinámica es vital para tratar las infecciones de manera eficaz en la clínica diaria. Perfecto. Pues arranquemos con los pilares, ¿te parece? Los betalactámicos. Dale. Son, yo diría, sin duda, la clase más importante de antibacterianos. Aquí encontramos nombres que seguro suenan familiares: penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Los clásicos. Exacto. Lo que los une es una estructura química común, el anillo betalactámico. Y su misión principal es sabotear la construcción de la pared celular bacteriana, específicamente una molécula esencial llamada peptidoglicano. Correcto. Y el peptidoglicano es una estructura fascinante. Imaginen largas cadenas de dos azúcares que se alternan, N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. Ok. Conectadas entre sí por pequeños puentes de péptidos. Esto forma una malla súper resistente, como una cota de malla molecular, ¿no? Que le da rigidez a la bacteria y la protege de estallar por la presión interna. Claro, como una armadura. Justo. En las bacterias gram positivas, esta pared es muy gruesa, como 50 a 100 capas, mientras que en las gram negativas es bastante más delgada, 1 o 2 capas. Pero ojo, tienen una membrana externa adicional que también es una barrera. Entiendo. ¿Y los betalactámicos cómo actúan ahí? Los betalactámicos interfieren justo en el último paso de la construcción de esta malla, la transpeptidación, que es cuando se forman esos puentes peptídicos entre cadenas. Ah, el ensamblaje final. Exacto. Lo hacen uniéndose e inactivando a las enzimas responsables, las transpeptidasas. Por eso a estas enzimas también se las conoce como proteínas fijadoras de penicilina, o PBPs. Básicamente, el antibiótico engaña a la enzima y la bloquea. Y la historia de la penicilina es casi de película, ¿no? Alexander Fleming en 1928. Sí, el famoso descuido afortunado. Tal cual. Descubre casi por accidente que un hongo Penicillium inhibía el crecimiento de bacterias estafilococos. Pero llevó más de una década y el trabajo de Florey, Chain y Abraham en Oxford para convertir ese hallazgo en un medicamento utilizable. Claro, una cosa es verlo en una placa de Petri y otra muy distinta es producirlo y purificarlo. Totalmente. Al principio producirla era un desafío enorme. Hasta recuperaban el fármaco de la orina de los pacientes. Su producción masiva durante la Segunda Guerra Mundial realmente cambió el curso de la medicina. Una historia que marcó un antes y un después, sin duda. Pero claro, en cuanto tuvimos el arma, las bacterias empezaron a defenderse. La famosa resistencia. Exacto. Desarrollaron principalmente 3 mecanismos de resistencia a los betalactámicos. El primero es alterar el blanco. Las PBPs. Las enzimas que mencionabas. Esas mismas. Mutaciones pueden hacer que el antibiótico ya no se una tan bien, o la bacteria puede adquirir genes, por ejemplo a través de plásmidos, para fabricar PBPs totalmente nuevas y resistentes. Este es el caso del famoso MRSA. El Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Ese mismo. Una superbacteria que adquirió una PBP adicional, la PBP2A, a la que la meticilina y otros betalactámicos simplemente no se pueden unir eficazmente. Este mecanismo es muy relevante en bacterias gram positivas. Entendido. ¿Y el segundo escudo bacteriano? El segundo es impedir que el antibiótico llegue al blanco en suficiente concentración. Esto es clave en las gram negativas, con su membrana externa que actúa de barrera. Claro, tienen esa capa extra. Exacto.
El antibiótico tiene que pasar por unos canales proteicos llamados porinas, y la bacteria puede reducir su número o el tamaño de la apertura de esos canales. Astutas. Y no solo eso. Además, muchas bacterias tienen bombas de eflujo, que son proteínas que activamente expulsan el antibiótico fuera de la célula antes de que pueda actuar. Una defensa en múltiples niveles, literalmente. ¿Y el tercero? El tercero, y quizá el más común y problemático, es destruir al antibiótico directamente. ¿Cómo? Las bacterias producen enzimas llamadas beta-lactamasas. Estas enzimas lo que hacen es romper el anillo beta-lactámico, que es el corazón tímico de estos antibióticos, inutilizándolos por completo. O sea, desarman la bomba antes de que explote. Precisamente. Y hay miles de variantes de estas beta-lactamasas, con distinta capacidad para destruir diferentes tipos de beta-lactámicos. Algunas bacterias gram positivas producen muchas y las secretan al exterior. Las gram negativas suelen producir menos, pero las guardan estratégicamente en el espacio periplásmico, entre las dos membranas, para una defensa más concentrada. ¿Y hay algunas peores que otras? Sí. Una preocupación enorme hoy en día son las llamadas carbapenemasas. Son beta-lactamasas superpotentes, capaces de destruir incluso a los carbapenémicos, que son nuestros beta-lactámicos más potentes. Eso suena muy mal. Lo es, porque si una bacteria tiene carbapenemasas, puede volverse resistente a casi todos los beta-lactámicos disponibles, lo que deja muy pocas opciones de tratamiento. Y supongo que una bacteria puede usar varias de estas estrategias a la vez. No, absolutamente. Ese es el problema. Pueden tener PBPs modificadas, bombas de flujo activas y producir distintas beta-lactamasas todo al mismo tiempo. Es una combinación letal. Y encima están los biofilms. Exacto. Además, factores como la formación de biofilms, que son esas comunidades bacterianas envueltas en una matriz protectora, como un escudo de baba, bueno, eso también disminuye la eficacia de los antibióticos. Y si la bacteria está dentro de nuestras células, también está más protegida. Es una lucha constante. Ante esta resistencia enzimática, la contraestrategia fue desarrollar los inhibidores de beta-lactamasas, ¿correcto? Correcto. Son moléculas que se administran junto con el antibiótico beta-lactámico. Como un combo. Exacto. Actúan como guardaespaldas. Se unen preferentemente a las beta-lactamasas y las inactivan, como un señuelo, permitiendo que el antibiótico principal haga su trabajo sin ser destruido. Ah, inteligente. Sí. Hay inhibidores clásicos como el ácido clavulánico que va con la amoxicilina. ¿El famoso Aumentin o similar? Ese mismo. O el sulbactam con ampicilina. O el tazobactam con piperacilina. Y luego hay otros más nuevos, como avibactam, vaborbactam, relebactam, que tienen un espectro más amplio y pueden neutralizar enzimas más problemáticas como las AMP-C o algunas carbapenemasas como la KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. Aunque, ojo, no inhiben todas, las metalo-beta-lactamasas siguen siendo un desafío. Vemos cómo se refleja esa carrera armamentista que mencionabas. Tal cual. Bueno, entremos un poco más en detalle en las penicilinas. Son un grupo muy diverso. Sí, se suelen clasificar por su espectro. Tenemos la penicilina G, que es inyectable, IV, y la penicilina B, que es oral, las originales. Son muy buenas para gram positivos sensibles. Pero como decías, muchas bacterias, sobre todo Staphylococcus aureus, las destruyen fácilmente con penicilinasas. Exacto. Por eso, para ese aureus que produce penicilinasa pero aún es sensible a meticilina, lo que llamamos MSSA, se desarrollaron las penicilinas resistentes a penicilinasa. Como la meticilina, aunque ya no se usa tanto, ¿no? No, en muchos lugares ya no, pero sí usamos narcilina IV, oxacilina IV o dicloxacilina oral. Son menos potentes que la PNG contra bichos sensibles, pero son la elección para MSSA. Luego vinieron las aminopenicilinas, ampicilina y amoxicilina. Esas ampliaron un poco el espectro hacia algunos gram negativos como Haemophilus influenza o E. coli, siempre y cuando no produzcan beta-lactamasas. Y por eso se usan tanto con inhibidores, ¿verdad? Amoxicilina clavulanato, ampicilina sulbactam. Justamente, para restaurar esa actividad perdida. Son muy usadas en infecciones respiratorias comunes como otitis, sinusitis, aunque la resistencia es un tema. Y finalmente, dentro de las penicilinas están las antiseudomonas. Principalmente la piperacilina, que casi siempre se usa combinada con tazobactam. El famoso piptazo. Ese mismo. Estas son de amplio espectro,
Cubren Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria muy problemática en hospitales, y muchos otros gram negativos y anaerobios. Se usan para infecciones más graves, generalmente hospitalarias. ¿Y cómo se comportan estas penicilinas en el cuerpo? Mencionaste algo de la eliminación renal. Sí. En general se distribuyen bien en muchos tejidos y líquidos, como el de las articulaciones o la bilis, pero no penetran bien dentro de nuestras propias células, ni en la próstata, ni normalmente en el cerebro o el ojo. ¿Y si hay meningitis? Bueno, si las meninges están inflamadas, como en la meningitis, sí que penetran mejor, pero aún así no es ideal para todas. Se eliminan muy rápido por el riñón, la mayoría en cuestión de 1 a 2 horas. Esto significa que hay que darlas varias veces al día. Y ajustar la dosis si los riñones no funcionan bien. Fundamental, porque si no se acumulan y pueden dar problemas. Y el principal problema, como dijimos, es la hipersensibilidad. Las alergias. Exacto. Las alergias a la penicilina son la reacción adversa más común. Pueden ir desde un simple sarpullido hasta una reacción anafiláctica grave que puede ser mortal. Da miedo eso. Sí, aunque la anafilaxia es rara, lo importante es que mucha gente que cree ser alérgica en realidad no lo es. A veces tuvieron un sarpullido de chicos con ampicilina, por ejemplo, que no era una alergia real. ¿Y se puede saber? Sí, hay pruebas cutáneas que ayudan mucho a descartar una alergia verdadera, sobre todo las reacciones inmediatas tipo anafilaxia. Y si el antibiótico es indispensable, se puede hacer una desensibilización, pero eso se hace en el hospital con mucho cuidado. Bueno, pasemos a las cefalosporinas. Dijimos que son como primas de las penicilinas. Exacto. También son betalactámicos, núcleo similar, pero con modificaciones. Eso les dio inicialmente más estabilidad frente a algunas penicilinasas y un espectro diferente. Se suelen agrupar en generaciones, ¿no? Aunque decías que ya no es tan útil. Es una clasificación histórica, digamos. Ayuda a orientarse, pero las más nuevas no encajan tan bien. Las de primera generación, como la cefazolina IV o la cefalexina oral. Muy usadas. Sí, son excelentes contra gram positivos, incluyendo MSSA. De hecho, cefazolina es de elección para infecciones graves por MSSA. Y algunos gram negativos básicos como E. coli o Klebsiella. Se usan mucho en profilaxis quirúrgica y para infecciones de piel. Las de segunda generación, como cefuroxima. Esas añaden un poco más de actividad contra gram negativos, como Haemophilus influenzae. Y hay un subgrupo, las cefamicinas como cefoxitina o cefotetán, que además cubren anaerobios, como bacteroides frágiles. Se usan en infecciones respiratorias, aunque ya no tanto para neumococo resistente, y en profilaxis de cirugía abdominal o ginecológica. Y llegamos a la tercera generación. Aquí la cosa se pone seria contra los gram negativos, ¿verdad? Son mucho más activas contra enterobacterias, aunque pierden algo de potencia contra gram positivos comparado con la primera gen. Pero siguen siendo buenas para estreptococos. Sí, para Streptococcus sí. Y penetran bien en el sistema nervioso central, por eso son clave en meningitis bacteriana. La ceftriaxona, además, tiene una vida media larga, se da una vez al día, y se usa muchísimo para neumonía adquirida en la comunidad, gonorrea, enfermedad de Lyme grave. Pero la resistencia es un problema creciente aquí también. Enorme. Sobre todo por las beta-lactamasas de espectro extendido, las ESBL, que hidrolizan a la mayoría de las cefalosporinas de tercera generación. ¿Y después? La cuarta generación, como cefepime y otras que llamamos antiseudomonas, como ceftazidima. Estas recuperan o amplían la cobertura contra pseudomonas y otros gram negativos difíciles. Son caballos de batalla en infecciones hospitalarias graves. Y aquí también entran las combinaciones nuevas con inhibidores. Exacto, ceftazidima avibactam o ceftolozano tazobactam, por ejemplo, están diseñadas para luchar contra bacterias multiresistentes, incluyendo algunas productoras de carbapenemasas como KPC o resistentes por otros mecanismos. Y hay cosas más nuevas aún, como cefiderocol, que usa un truco para entrar en la bacteria. ¿Un truco? Sí, se une al hierro y usa los transportadores de hierro de la bacteria para colarse dentro, un caballo de Troya molecular. ¡Qué ingenioso! Y nos queda una categoría especial de cefalosporinas. Sí, las anti-MRSA. La principal es ceftarolina. Su gran ventaja es que son de los pocos betalactámicos que sí funcionan contra el Staphylococcus aureus resistente a meticilina MRSA. Eso es súper importante. Importantísimo. Se unen a esa PBP alterada del MRSA que otros betalactámicos no pueden inhibir. Se usa para infecciones complicadas de piel o neumonía por MRSA o por neumococo resistente a penicilina. ¿Y efectos adversos de las cefalosporinas en general?
También alergias. También pueden causar alergias, ¿sí? El riesgo de reactividad cruzada con penicilinas existe, pero no es tan alto como se pensaba. Quizá un 1-3% y depende más de si comparten cadenas laterales similares en su estructura. O sea, no es automático que si eres alérgico a la penicilina lo seas a todas las cefalosporinas. Para nada. De hecho, en alergias no graves a penicilina, se suelen poder usar cefalosporinas con precaución. Otros problemas son raros. Pueden dar CUMS positivo, a veces diarrea, y algunas tienen efectos más específicos, como el riesgo de neurotoxicidad con cefepime a dosis altas o en fallo renal, o problemas de sangrado con algunas que tienen una estructura particular. Y recordar, la mayoría no cubre enterococos ni listeria. Bien, subamos la potencia ahora. Hablemos de los carbapenémicos. Imipenem, meropenem, ertapenem. Suenan a artillería pesada. Lo son. A menudo se consideran los betalactámicos de espectro más amplio. Cubren gram positivos, aunque no MRSA, muchísimos gram negativos, incluyendo pseudomonas, excepto ertapenem, y anaerobios. Son muy estables frente a muchas betalactamasas, incluyendo SBL y AMP-C. Por eso se reservan. Exacto. Se reservan para infecciones graves, complicadas, polimicrobianas o cuando se sospechan bacterias multiresistentes. El imipenem siempre va con cilastatina, que no es un antibiótico, sino que protege al imipenem de ser degradado en el riñón. Tiene un poquito más de riesgo de convulsiones, especialmente con dosis altas o problemas renales. ¿Y el meropenem? El meropenem no necesita cilastatina y parece tener un menor riesgo neurológico, por eso se prefiere a veces para infecciones del sistema nervioso central como la meningitis. Ambos, imipenem y meropenem, ahora también vienen combinados con nuevos inhibidores, relebactam y vaborbactam, respectivamente, para cubrir carbapenemasas tipo KPC. ¿Y el ertapenem? Mencionaste que es diferente. Sí, el ertapenem es el raro del grupo. No cubre pseudomonas, ni acinetobacter, ni enterococos. Su nicho es para tratar infecciones por enterobacterias productoras de ESBL y anaerobios, pero fuera del hospital o en infecciones menos graves. Su gran ventaja es que tiene una vida media más larga y se puede dar una sola vez al día. La gran sombra sobre todos ellos. Las carbapenemasas, enzimas que los destruyen. Su diseminación global es una crisis de salud pública. Y para cerrar el capítulo de los betalactámicos, nos queda el monobactámico, Astreonam. Astreonam es único estructuralmente. Solo tiene el anillo betalactámico, sin el otro anillo fusionado. Esto le da un perfil muy particular. ¿En qué sentido? Solo es activo contra bacterias gram negativas aerobias, nada de gram positivos ni anaerobios. Su espectro es parecido al de ceftacidima, cubre enterobacterias y pseudomonas. ¿Y cuál es su gran ventaja entonces? Su bajísimo riesgo de reactividad alérgica cruzada con otros betalactámicos es la opción de elección para tratar infecciones por gram negativos sensibles en pacientes con historia de anafilaxia a penicilinas o cefalosporinas. Ah, eso es clave. Muy clave. Y curiosamente, está encontrando un nuevo nicho. Como es resistente a las metalobetalactamasas, un tipo de carbapenemasa, se está usando en combinación con otros antibióticos, como ceftacidima avibactam, para tratar infecciones por bacterias superresistentes que producen estas enzimas. Interesante cómo encuentran nuevos usos. Bueno, dejamos atrás a la gran familia de los betalactámicos y cambiamos de estrategia de ataque. Hablemos de los glicopéptidos. La vancomicina es el gran referente aquí. Exacto. La vancomicina ha sido durante décadas el pilar del tratamiento contra el MRSA. ¿Cómo actúa? Ya no es sobre las PBPs, ¿verdad? No, su mecanismo es diferente. Es una molécula muy grande, compleja, que se une directamente al extremo de los ladrillos, los péptidos D-alanil-D-alanina, de los precursores que forman la pared celular. O sea, en vez de bloquear la enzima que los une, bloquea los propios ladrillos. Precisamente. Impide que se unan entre sí para formar las cadenas. Eso se llama transglicosilación. Y también que se formen los puentes entre cadenas, la transpeptidación, que inhibían los betalactámicos. Es como poner un cepo en la pieza antes de que llegue a la cadena de montaje. ¿Y por qué solo sirve contra gram positivos? Por su tamaño. Es demasiado grande para atravesar la membrana externa de las bacterias gram negativas, así que su espectro se limita a los gram positivos. Estafilococos, incluyendo MRSA, estreptococos, enterococos. Y su gran problema hoy es la resistencia, me imagino. Correcto. Especialmente en enterococos, dando lugar al famoso BRE, enterococo resistente a vancomicina.
¿Cómo se vuelven resistentes? Modifican ese ladrillo al que se une la vancomicina. Cambian el extremo D-ala por D-ala de lactato o D-ala de serina. La vancomicina ya no encaja bien ahí. Lo peor es que estos genes de resistencia, llamados VAN, suelen estar en elementos móviles como transposones y pueden transferirse entre bacterias. ¡Qué peligro! ¿Y en estafilococos? También hay resistencia, aunque menos común que en enterococos. Tenemos Visa, SA aureus con sensibilidad intermedia a vancomicina, y H. visa, heteroresistencia, que se asocian a fallos terapéuticos. Y muy raramente BRSA, SA aureus resistente a vancomicina, que adquirió el gen VAN-A del enterococo. Eso sí que es una pesadilla. ¿Y cómo usamos la vancomicina en la práctica? Casi siempre se da por vía intravenosa, IV, para tratar infecciones sistémicas graves causadas por MRSA, como neumonías, infecciones de hueso o articulaciones, endocarditis, meningitis. También es una opción para pacientes con alergia grave a beta-lactámicos que tengan infecciones por gram positivos sensibles. ¿Y por boca no? Por vía oral casi no se absorbe, así que por boca se usa exclusivamente para tratar la colitis causada por la bacteria Clostridium difficile, porque así el fármaco se queda en el intestino, que es donde está la infección. Es crucial monitorizar sus niveles en sangre, ¿no? Para evitar toxicidad. Sí, es fundamental. Antes se medían los niveles mínimos, valles, pero ahora la recomendación es monitorizar según el área bajo la curva, AUC, que refleja mejor la exposición total al fármaco. Se busca una AUC entre 400 y 600 para asegurar eficacia contra MRSA y minimizar el riesgo de daño renal. Hablando de eso, ¿cuáles son sus efectos adversos? El más conocido es el síndrome del hombre rojo o Redman Syndrome. No es una alergia real, sino una reacción por liberación de histamina si se infunde muy rápido. Causa enrojecimiento, picazón, se evita infundiendo el fármaco lentamente. ¿Y la toxicidad renal? Sí, puede causar daño renal, nefrotoxicidad, especialmente con dosis altas, tratamientos prolongados o si se usa junto a otros fármacos que también dañan el riñón, como los aminoglucósidos o la piperacilina tazobactam. La ototoxicidad, daño al oído, es mucho más rara. ¿Y de la vancomicina derivaron los lipoglicopéptidos como telavancina, dalbavancina, oritavancina? ¿Son mejores? Son versiones modificadas. Tienen el núcleo glicopéptido, pero le añadieron una cola lipídica, como una cadena de grasa. ¿Y eso para qué sirve? Esa cola les ayuda a anclarse a la membrana celular de la bacteria. Esto aumenta su afinidad por el sitio de acción en la pared y, en el caso de telavancina y oritavancina, les da un mecanismo adicional. Alteran directamente la permeabilidad de la membrana, lo que contribuye a una acción bactericida más rápida. Suenan interesantes. ¿Y tienen alguna ventaja práctica? La gran ventaja de dalbavancina y oritavancina es su vida media extremadamente larga, de varios días. Esto permite administrarlas una vez por semana o incluso como dosis única para tratar infecciones de piel y tejidos blandos complicadas. Es una comodidad enorme para el paciente. Una sola dosis. Impresionante. Sí. Telavancina se da una vez al día y también está aprobada para neumonía nosocomial, pero tiene un pero. Mayor riesgo de toxicidad renal que la vancomicina y está contraindicada en el embarazo por ser teratogénica. Ojo con eso. ¿Algún otro problema con los de acción larga? La principal preocupación es que se ocurre una reacción de hipersensibilidad. El fármaco va a estar en el cuerpo durante mucho tiempo. Claro, la ventaja se vuelve desventaja. Exacto. Bueno, y nos queda otra clase importante que mencionamos al principio, que ya no actúa sobre la síntesis de la pared celular. Los lipopéptidos con la daptomicina como representante. Así es. La daptomicina tiene un mecanismo de acción fascinante y totalmente diferente. Es un lipopéptido cíclico. ¿Qué hace? Se inserta en la membrana celular de las bacterias gram positivas. Esto depende de la presencia de calcio y forma como unos canales. Esto provoca una salida masiva de iones, sobre todo potasio, y una rápida despolarización de la membrana. Es como si provocara un cortocircuito masivo en la célula. Y la mata rápido. Muy rápido. Causa una pérdida del potencial de membrana esencial para la vida bacteriana, llevando a la muerte celular. Es bactericida y su acción depende de alcanzar concentraciones altas. ¿Y contra qué bacteria sirve? Solo contra gram positivos.
Es una opción muy valiosa para infecciones graves por MRSA y también por BRE, enterococo resistente a vancomicina, como infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, bacteriemias, infección en la sangre o endocarditis del lado derecho del corazón. Pero mencionaste una limitación importante. Crucial. Es inactivada por el surfactante pulmonar, una sustancia presente en nuestros alvéolos, ¿Y eso qué implica? que no sirve para tratar neumonías. Intentar usarla para una neumonía sería un error grave, porque no funcionaría. Entendido. ¿Cómo se administra y qué problemas puede dar? Se da solo por vía intravenosa, generalmente una vez al día. Su principal efecto adverso es la toxicidad muscular, miopatía. Hay que vigilar una enzima muscular llamada creatina quinasa, CK, en sangre, porque raramente puede causar una destrucción muscular más grave llamada rhabdomiólisis. Hay que tener cuidado con otros medicamentos. Sí, sobre todo con las estatinas, que también pueden causar miopatía. Y bueno, como se elimina por el riñón, hay que ajustar la dosis si hay insuficiencia renal. Otro efecto adverso raro pero descrito es la neumonía eosinofílica. Ya para ir cerrando, una mención rápida a la bacitracina, que a veces vemos en pomadas. Sí, la bacitracina es una mezcla de péptidos que, curiosamente, sí interfiere con un paso temprano de la síntesis de la pared celular. Es activa contra muchos grampositivos. Pero no la tomamos, ¿verdad? No, para nada. Es demasiado tóxica para los riñones y se administra por vía sistémica. Su uso actual se limita casi exclusivamente a preparaciones tópicas, pomadas, cremas oftálmicas, a menudo combinada con otros antibióticos como neomicina o polimixina B, para tratar infecciones muy superficiales de la piel o los ojos. Perfecto. Bueno, hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Desde los múltiples frentes de ataque de los beta-lactámicos y sus ingeniosos inhibidores, Pasando por el bloqueo más directo de los glicopéptidos como la vancomicina. hasta la disrupción casi eléctrica de la membrana que hace la daptomicina. Queda claro que es una batalla constante, ¿no? Una verdadera carrera armamentista, donde cada nueva arma nuestra, lamentablemente, provoca una nueva defensa bacteriana. Totalmente. La evolución de la resistencia con estas superbacterias que acumulan defensas contra múltiples clases de antibióticos, las productoras de carbapenemasas, MRSA, BRE, es sin duda uno de los mayores desafíos de la medicina moderna. Y la similitud estructural dentro de grandes familias como los betalactámicos a veces facilita que una sola mutación o una sola enzima de resistencia confiera protección contra muchos miembros de esa familia. Es un problema añadido. Lo que nos deja pensando, y quizás es una buena reflexión final, si nuestras estrategias actuales, tan centradas en atacar la envoltura celular, se enfrentan a resistencias crecientes, ¿cómo será la próxima generación de antibacterianos? Es la pregunta del millón. Necesitamos buscar dianas completamente diferentes en la bacteria. Quizás su metabolismo, su forma de causar enfermedad, sus mecanismos de virulencia. En ese sentido. ¿Y qué rol jugarán enfoques menos tradicionales? Se habla mucho de la terapia con fagos, esos virus que infectan bacterias, o del desarrollo de moléculas que simplemente desarmen a las bacterias, que inhiban su virulencia sin matarlas directamente. ¿Cómo se integrarán con estos antibióticos más clásicos que hemos discutido hoy? Sin duda, son preguntas cruciales. Probablemente el futuro pase por una combinación de estrategias. Optimizar el uso de los antibióticos que tenemos, desarrollar otros nuevos con mecanismos novedosos y explorar estas terapias alternativas. La batalla continúa.